Hola, ¿qué tal? Mi nombre es César, soy estudiante de Ingeniería Civil y en esta presentación vamos a hablar sobre el golpe de Ariete, algunas causas, consecuencias que tiene y su cálculo. Primeramente, ¿qué es este fenómeno? El golpe de Ariete es una alteración de la presión de una tubería o ducto debido al movimiento oscilatorio del agua en el interior de la tubería y puede producir sobrepresiones ocasionando así graves consecuencias dentro de las mismas tuberías. Aquí hay una parte importante, lo primero que hay que destacar es que es oscilatorio, es decir, se estudia con fenómenos como si fueran ondas. Y bueno, básicamente el golpe de Ariete es la variación de presión dentro de nuestro ducto o tubería y puede ser ocasionado por un bombeo o por abastecimientos de agua por gravedad. Es decir, lo podemos tener desde en una casa residencial, en un abastecimiento por gravedad, o en un edificio en un abastecimiento por hidroneumáticos. Este es el ejemplo más claro o más sencillo para ver el golpe de Ariete, que es cuando cerramos una válvula de manera repentina. Lo que procede o sucede es que simplemente al momento de cerrarla se interrumpe el flujo y esto provoca una alteración haciendo vibrar, por así decirlo, el agua dentro de la tubería y además generando compresión y descompresión de la misma agua, por lo que este fenómeno se estudia de manera diferente a cualquier fluido en una tubería. Bien, este es un ejemplo, otro ejemplo sencillo de lo que es el golpe de Ariete. Si el agua se mueve por una tubería y mediante una válvula se corta el paso totalmente, el agua más próxima a la válvula se detendrá bruscamente y será empujada por la que viene detrás. De esta manera empezará a comprimirse las proximidades de la válvula. Esta compresión se va trasladando hacia el origen. Como podemos ver, al momento de cerrar la válvula, se genera un movimiento repentino o brusco y esto provoca la compresión del líquido que está cerca de la válvula por la velocidad que viene el fluido desde atrás y bueno, eso se hace un efecto cadena hasta llegar hacia el origen de la tubería. Hay algunos datos importantes a considerar. Lo primero es que el agua, al momento de estar fluyendo en la tubería, lleva energía cinética, esto por el movimiento que tiene, y depende directamente de su velocidad. Sin embargo, toda esa energía cinética, al verse interrumpida, lo que trae consigo es que toda esa energía cinética se transforma en energía de compresión. Es por ello que nuestro fluido se va a empezar a comprimir y descomprimir dentro de nuestra tubería o nuestro ducto, generando presiones positivas, presiones negativas, que al final de cuentas van a hacer un daño terrible hacia nuestra línea de conducción. Se produce por variaciones ondulatorias dentro del tubo, hechas por la descompresión y compresión del fluido, era lo que precisamente les decía. Tiene que ver con la celeridad de las ondas, es decir, la rapidez con la que se propagan estas ondas. Es importante no confundir celeridad con aceleración, es por ello que aquí les pongo que es la rapidez con la que se propagan estas ondas. Se considera como un flujo no permanente el fenómeno para poder así llevarlo a expresiones matemáticas. ¿Por qué es no permanente? Porque no es un fenómeno continuo, es decir, no siempre tenemos esta compresión y descompresión, entonces por lo tanto es un flujo no permanente. Tenemos las causas. También, bueno, viendo la imagen es importante destacar que el golpe de Ariete también es conocido como el golpe del martillo hidráulico. Esto por el gran golpe que genera dentro de nuestro tubo. Dentro de las causas, son muy fáciles de diferenciar estas causas, entonces vamos a enumerarlas. El primero es un cierre repentino de válvulas. Esto ocasiona pues una alteración dentro de la presión del tubo, generando así el golpe de Ariete. Arranques de bombas hidráulicas desde cero, ya que genera un colapso repentino del espacio vacío. Es decir, de la nada nuestro tubo no tiene nada de agua y posteriormente le inyectamos agua a presión y pues esto trae consecuencias dentro de nuestra tubería. Lo segundo es fallas dentro del sistema de bombeo, es decir,
que el bombeo sea demasiado alto o sea demasiado bajo, alterando la velocidad del flujo. Esto, bueno, que el cambio entre alto y bajo sea de manera repentina. Además, puede ser también un mal uso de los elementos de protección, como son las válvulas, o un incorrecto diseño de la línea. E incluso una entrada o salida repentina del gasto. Esto lo vemos también en el segundo punto con los arranques de bombas hidráulicas. Los efectos, como podemos ver en las imágenes, algunos efectos llegan a ser catastróficos, a tal modo de desviar nuestra línea de conducción o incluso de romper nuestras tuberías. A continuación, bueno, vamos a enumerar algunos. Uno, como les decía, es daños a las tuberías, válvulas y accesorios. El segundo es causar fugas por ruptura de tubería. Es tan fuerte el golpe que incluso puede llegar a romper esta tubería. Reducción de vida útil del sistema hidráulico. Esto, bueno, es un hecho debido a que no es lo mismo que funcione en las condiciones óptimas a que funcione siempre mermado. Movimiento de la tubería. Esto llegando en casos extremos a la desviación de la línea de conducción. Además, puede producir también el movimiento dentro de los atraques. Recordemos que los atraques normalmente se ponen en nuestros cambios de direcciones para evitar precisamente la fuerza generada por, por el agua. Y también puede producir daños a equipos de bombeo o turbinas. Prevención. Es muy fácil prevenir hasta cierto punto el golpe de ariete con las válvulas adecuadas y correctas, como la que tenemos de nuestro lado derecho. Otros métodos o otras alternativas que podemos utilizar para mitigar el golpe de ariete, uno es la disminución de velocidad en las tuberías. Esto con el fin de que cuando se llegue el cierre repentino no se acumule tanta energía cinética dentro del sistema. Cierre o apertura lenta de válvulas y dispositivos de control. Esto debería ser una regla primordial siempre que se necesite cerrar o abrir los elementos de control. Tubos con espesores aumentados, es decir, tubos con una pequeña capa de reforzamiento o incluso grosores más anchos. Esto para hacerlos más resistente a dicha fuerza del golpe. Instalación de cámaras de aire para la amortiguación del golpe. O construir un tanque de oscilación. Este absorbe el líquido excesivo, pero resulta sumamente costoso la instalación de estos tipos de tanques, aunque son muy efectivos en la mitigación del golpe de ariete. Bien, para el cálculo existen dos tipos de teorías principales, la teoría de columna rígida y la teoría elástica. La de columna rígida es una de las más utilizadas ya que se estudian principalmente los cambios de velocidad que son lentos de tal modo que le den tiempo a la onda de propagarse en el sistema muchas veces durante el periodo de cambio. Este método bueno, después la teoría elástica es utilizada cuando la velocidad en el sistema cambia rápidamente, no instantáneamente, pero sí rápidamente. Y las propiedades elásticas de la tubería y el fluido son importantes y son cosas elementales a considerar en el cálculo. La teoría de columna rígida son usos prácticos, sus usos prácticos es principalmente para encontrar el tiempo de cierre para que no se exceda para mitigar más que nada el golpe de ariete. Y tenemos estas dos ecuaciones. La primera es de Michal-Pensano y la segunda es de Johnson. Ambas son válidas. Después tenemos la teoría elástica. Este método primero tenemos que hacer el cálculo de dos parámetros, bueno, de dos ecuaciones que nos van a dar dos parámetros. Posteriormente los vamos a introducir en una gráfica y por medio de interpolaciones podemos sacar un valor z al cuadrado. Después con ese valor z lo insertamos en una tercera ecuación y así obtenemos nuestra variable, que es el cambio en la carga de presión. Las primeras dos ecuaciones, 3.4 y 3.5, son de los parámetros. Z al cuadrado es con la que vamos a encontrar la carga de presión.
Y esta es la tabla de factores z, donde en el sentido vertical tenemos a θ y en el sentido horizontal tenemos a ρ.